Cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor. El mes anterior habíamos iniciado en el Evangelio de Marcos a analizar lo que es la crucifixión de Cristo. Y vamos a continuar. Tal vez no recordemos mucho lo de la lección anterior, pero estoy seguro que ahí queda guardado en el corazón. Y hoy vamos a aprender un poquito más. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Hace un mes estuvimos viendo los versículos del 1 al 5. Hoy vamos a ver del verso 6 al 15. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, al estudiar, Padre, este tema sobre la crucifixión, primero queremos agradecerte esta salvación tan grande por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y queremos, Padre, tener reverencia ante tu divina palabra, aprender todo, Señor, lo que nos cuentas, lo que nos dices. Descubrir, Padre, la lección que está aquí, para que el pecado de los sumos sacerdotes y el pecado del pueblo y el pecado de Pilato no llegue a ser nuestro pecado. Que podamos, Señor, entender de qué se trata esto, Padre, y que si hemos pecado contra ti de alguna manera de estas, podamos con un corazón sincero y arrepentido pedirte perdón y salir de aquí, Padre, estando en paz contigo. Sobre todo, Padre, un día como hoy que celebramos la cena. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos al verso 6, dice: ahora bien, en la fiesta, el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Era una costumbre que tenían los romanos. No solamente lo practicaba Pilato, sino que se practicaba en cualquier lugar donde los romanos tuviesen dominio. Y era no como un acto de misericordia, sino como un acto de poder. Ellos decían: a quien queremos, le regalamos la vida, y a quien queremos, le quitamos la vida. En esta ocasión, había un grupo del pueblo, no que venía con los fariseos, no que venía con los sumos sacerdotes, no que venía con los religiosos, sino que venían y habían subido delante de Pilato para pedir que liberase a un reo como lo hacía todos los años para esta fecha. Había un reo que era muy famoso, ¿verdad? Este reo se llamaba Barrabás, que con sus compañeros, dice ahí el verso 7, habían cometido un homicidio en una revuelta. Y aquí tenemos a Barrabás, un homicida. Los otros evangelios también dicen que era un ladrón. Y tenemos a Cristo. Barrabás roba, asesina. Cristo
sana, Cristo libera, Cristo resucita, Cristo da palabras de vida, Cristo multiplica los panes, Cristo entrega su vida. Qué contrario los dos personajes que tenemos aquí. El que tenía que morir ese día en esa cruz no era el Señor Jesucristo, era Barrabás. El Señor no murió solo, estaba acompañado. Habían dos personas que habían cometido también delitos y que merecían estar ahí siendo crucificados, según las palabras de uno. Pero el que tenía que estar en medio de esos dos ladrones era Barrabás, no era el Señor Jesús. Pero qué increíble que el hombre, supuestamente sabio, supuestamente entendido, religioso, como eran los saduceos, como eran los fariseos, como eran los escribas, hayan logrado liberar a un homicida y a un ladrón, a un hombre socialmente nocivo, y en lugar de ello hayan crucificado al dador de la vida. La capacidad de la maldad del hombre. Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Vamos a tratar de mantener esa pregunta en nuestra mente. ¿Por qué lo hicieron? Entonces dice el verso 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Verso 8, y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Verso 9, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Pilato, hay un momento en que no quiere condenar a Cristo. Pilato está tratando de liberar a Cristo. Pilato lucha porque Cristo no tenga que ser crucificado. En otro de los evangelios dice que se acercó la esposa de Pilato o le mandó un mensaje a Pilato y le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido en sueños mucho a causa de él. Y Pilato está resuelto a liberar al Señor Jesucristo, porque sabe que no ha hecho absolutamente nada malo. Pilato sabe que el Señor Jesús no ha hecho nada malo. Lo mandó a Herodes también para que lo examinara y Herodes no encontró nada malo. ¿Cómo se va a dañar a un hombre? ¿Cómo se va a crucificar a un hombre? ¿Cómo se va a asesinar a un hombre que no ha hecho nada malo? Y Pilato es el que tiene la autoridad de manejar la justicia. Pilato tiene que ser justo. ¿Y un juez justo qué hubiera hecho? Lo libera. Pilato lo quería hacer, pero Pilato tenía un defecto. ¿Cuál sería el defecto de Pilato? Seguimos leyendo ahí. Verso 10. ¿Por qué querían matarlo? El verso 10 me da la respuesta. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Y al final de qué se trató todo esto? Envidia. Envidia parece que es algo que no trae consecuencias. Y mire cómo la Biblia habla acerca de la envidia. La envidia destruye. La envidia daña. Esta gente tenía envidia, aborrecían al Señor Jesucristo y ardían de envidia, porque envidiaban las enseñanzas de Cristo, porque Cristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ellos enseñaban, los escribas y los fariseos, pero veían que todo el mundo le quería prestar atención a Cristo y envidiaban eso. No pueden ser como Cristo, no pueden alcanzar la sabiduría de Cristo.
y no tenían la humildad suficiente para decir, yo también quiero ir a escuchar a Cristo. La envidia los estaba dañando profundamente. Envidiaban a Cristo por su enseñanza. Envidiaban a Cristo porque Cristo podía multiplicar los panes, porque Cristo podía cambiar el agua en vino, porque Cristo podía caminar sobre las aguas, porque Cristo podía resucitar a los muertos, porque Cristo podía sanar a los enfermos, porque Cristo podía liberar a los endemoniados. Y ellos no podían hacer absolutamente nada de esto. La envidia. Envidiaban a Cristo porque Cristo era más popular que ellos, porque había entrado montado en un pollino de asnas unos días atrás y todo el mundo decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían hojas de palma y tiraban los mantos delante del burrito que llevaba el Señor, y la gente vitoreaba. Y a ellos se los comía la envidia, que nadie clamaba en favor de ellos. Los principales sacerdotes y los ancianos arrinconaron a Pilato para que Pilato tuviese por fuerza que decir, tiene que ser sentenciado a muerte. Y le decían en otros textos en los evangelios, le decían, es que si tú lo perdonas, no eres amigo del César. Y que le levantaran a usted alguna calumnia de que usted no era amigo del César, podría hacer que lo llamaran, lo destituyeran y hasta perdiera la vida. Si había alguna duda de que usted podía traicionar al César, eso era algo muy serio. Y aquí tenemos a alguien que el pueblo dice el rey de los judíos, y solamente debería haber un rey que es el César, así que si usted lo deja libre, usted no es amigo del César. Y en ese momento Pilato quedó con las manos atadas. Me puse a buscar qué le había pasado a Pilato. No tenemos en la Biblia qué pasó con Pilato, pero los libros de historia me dicen qué pasó con Pilato. A Pilato lo mandaron a llamar, lo acusaron de traidor y murió decapitado. Al final, el temor que tenía se cumplió. No hizo justicia, murió decapitado. Los principales sacerdotes habían encontrado una fórmula para no dejar escapar al Señor Jesús. Pilato sabía que ellos no querían a Roma, ni querían al emperador, ni querían a nadie. Ellos decían, no tenemos más rey que César. Era mentira. Solamente habían encontrado una manera de profundizar, de atacar, de amarrar la justicia que Pilato tenía en sus manos para que ejecutara lo que ellos querían. Pero Pilato sabía que todo eso lo habían hecho por envidia. ¿Sabe algo? Que la envidia daña. La envidia siempre tiene la capacidad de dañar lo bueno, de dañar lo que es justo, lo que es puro, de dañar lo que Dios bendice, de dañar lo que Dios nos ha dado. Cuando un alma envidiosa se levanta, hay que tener cuidado. La soberbia es el pecado más grande. Y el primer hijo de la soberbia, ¿qué es? La envidia. Y dijo Satanás, quiero ser semejante a Dios y hacer mi trono. Porque le dañó ¿qué? La envidia. La envidia está presente desde antes de que el mundo fuera hecho. La envidia. La envidia. Hay que tener cuidado con la envidia. La envidia siempre es mala. Cualquier
versículo de la Biblia que usted encuentre y hable de la envidia, siempre es algo de manera negativa, y hay bastantes. La envidia desea no solo poseer lo que el otro tiene, sino que procura también que el otro no pueda disfrutar de lo que le pertenece. Es envidia. Llega una persona, lo contratan en un lugar, inmediatamente está en su puesto, debería estar agradecido que encontró trabajo, pero a los pocos días empieza a tener ¿qué? Envidia, porque no quiero el puesto que tengo, quiero el puesto que tiene aquel. Y empieza la carrera. Y empieza la envidia. Y yo no quiero lo que tengo, yo quiero lo que tiene aquel. Jacob quería lo que tenía Esaú. Quería la bendición, quería ser el primogénito. No estaba de acuerdo en haber nacido de segundo, aunque hayan sido gemelos. Se prestó para jugarle una treta a Esaú, que no le importaba tampoco mucho la primogenitura, dice la Biblia. Pero el asunto es que Jacob no estaba tranquilo con lo que tenía, porque él tenía envidia. La envidia destruyó una familia. Jacob envidiaba a su hermano, quería lo que su hermano tenía, no estaba satisfecho con ser el hijo de Isaac, no estaba satisfecho con ser el hijo de Rebeca, él quería ser Esaú. Él quería ser el primogénito, él lo quería todo. ¿Cuántos hogares hay destruidos por causa de la envidia? ¿Cuántas fábricas, cuántos lugares de trabajo han quedado destruidos por causa de la envidia, donde los empleados quieren dañarse unos a otros y no les importa el negocio, lo único que les importa es tener el nombre y tener aquello que ellos anhelan? En la política se ve mucho. Siempre se vive hablando de lo malo que es el otro. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por envidia. Si yo no lo puedo tener, que el otro tampoco lo tenga. Si a mí no me lo dan, que no se lo den al otro. Y si se lo dan al otro, voy a procurar que no lo disfrute. Y le quitan la bendición a las personas de disfrutar de lo que Dios les ha dado, de las puertas que Dios les ha abierto. Cuando el corazón está controlado por la envidia, no puede tener paz, no puede tener gozo, no puede ser bueno. Cuando una persona es destructiva, nace de la envidia. La envidia provoca que seamos destructivos, que destruyamos a los demás, que destruyamos la bendición de otros y terminamos siendo destruidos nosotros mismos. La envidia estaba corrompiendo el corazón de los sumos sacerdotes y de los ancianos, porque Cristo era más popular, porque Cristo era poderoso, porque Cristo era seguido, porque Cristo era amado. Y ellos no lo soportaban. Si este pueblo no me sigue a mí, que no siga a nadie. ¿Cuántas cosas cuando analizamos en nuestras vidas nos hemos dado cuenta que se han echado a perder simple y sencillamente por la envidia? O porque nos han envidiado, o porque hemos envidiado a alguien. La envidia no permitió que algo prosperara, la envidia no permitió que algo creciera, la envidia no permitió que algo se diera. ¿Por qué se lo van a dar a él si yo lo quiero? ¿Por qué no me lo dan a mí? Y si yo no lo puedo tener, que no lo tenga nadie. Envidia. Y a veces la envidia es muy educada y se viste bonito, pero sigue siendo envidia y sigue teniendo la consecuencia de dañar a las personas. La envidia destruye al envidioso porque le daña el corazón.
Hace gracia que siempre en las familias dicen, ¿quién es el favorito? Y todos los envidiosos van contra el favorito. Y el favorito, sin tener culpa ninguna, tiene que recibir el daño de los demás. La envidia destruye al envidioso. Dice el libro de Proverbios, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, la envidia sobrepasa la ira, sobrepasa el enojo. Puede ser que en un momento de ira o de enojo hayamos hecho algo que no está bien y hayamos dañado a alguien. Pero de un momento cuando el enojo se baja, cuando la ira se baja, la persona entra en razón, va y arregla, se disculpa si es posible. Pero es que la envidia no tiene sosiego. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y la envidia le destruye la vida a más de una persona. Si yo le dijera, hermanos, ¿cuántos se sienten que han sido aquí afectados por la envidia de otro? Muchos se sienten identificados, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces yo he envidiado a otro? Bueno, eso es como para meditar y confesar el pecado. Pero si hay algo, hermano, que el creyente no debe tener, ¿qué es? Envidia. Es que yo tengo envidia de la esposa que tiene el hermano. Y el pecado crece, y el pecado florece. Y yo veo que ese matrimonio es bonito, y como el mío no es bonito, entonces voy a ver algo, ¿qué hago? Como para meter aunque sea un chisme y tratar de destruir a esta pareja. Porque la envidia no me deja en paz. Los chismes, que son como una hija de la envidia, siempre son ¿qué? Para dañar a una persona. Nunca hay chismes buenos, ¿verdad? Todos los chismes que son malos. Nadie dice algo bueno de alguien, siempre estamos escuchando lo malo que se dice de alguien. Cuesta que alguien se le acerque y le diga, ay, usted vio que hermano Bernal, ese es un santo hombre de Dios. ¡Wow! Es más, yo quiero que él me discipule porque quiero aprender a ser como él. Ay, pero que el hermano Bernal se equivoque en algo. Nos faltan los envidiosos del hermano que busquen cómo poner un chisme para destruir su vida. La envidia es terrible. Le decía a un hermano, ahora le digo, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Yo quería que usted escuchara este mensaje antes, porque creo que muchos de los problemas que han pasado en su vida es causa de la envidia. De la envidia de una persona. Y la envidia daña y destruye. Mira que aquí tenemos al Señor Jesús. Al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, al que había entrado a Jerusalén y todo el mundo clamaba y todo el mundo lo seguía y ahora la gente decía crucifícale, porque los envidiosos se habían encargado de dañar el corazón de la gente para querer que lo mataran. Al Señor Jesús. Y como dijo el Señor Jesús, y si en el árbol verde hacen esto, ahora en el seco, ¿qué no harán? La envidia. La envidia. Alguien dice, es que tengo envidia de la buena. No le crea. No le crea. No hay nada más peligroso que ser objeto de envidia por parte de alguien.
que tenga autoridad, porque me puede dañar. Es que cuando usted sabe que alguien le tiene envidia a usted, uy, allí es donde viene el lloro y el crujir de dientes. Apártese de esa persona, aléjese lo posible, corte a esa persona, que no anden dos juntos si no están de acuerdo. Póngase a salvo usted y ponga a salvo a su familia, porque esa persona que tiene envidia va a buscar cómo destruirle. Así es de simple. Así es de simple. La envidia. Dice que la envidia ha hecho perder a muchas iglesias, les leo, y a la obra del Señor en general, porque a muchos buenos hombres que Dios ha levantado, los envidiosos se han encargado de calumniarlos, de acusarlos, de señalarlos de cosas que nunca han hecho. No tenían pruebas más que levantar un chisme y la persona no tuvo oportunidad para defenderse. Les cuento algo que sucedió. Había una iglesia en Estados Unidos, próspera, grande, iba creciendo. El pastor estaba haciendo un buen trabajo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero tenía un grupito que se había formado nuevo de líderes que querían llegar a tener el control de la iglesia. Pero tenían un problema. Tenían que deshacerse del pastor. Y este pastor tiene muy buen testimonio. A este pastor nunca se le ha visto absolutamente en nada malo. No hay cómo señalarlo, no hay cómo acusarlo. Esto sí pasó. Entonces, una de las hermanas de la iglesia llamó al concilio, reunió al concilio de la iglesia y dijo que había caído en adulterio con el pastor. Simple y llanamente. Contó detalles, hizo cosas y dijo. Inmediatamente el chisme se regó, la iglesia entra en una terrible dificultad, se hacen bandos, unos creen, otros no creen, se reúne el concilio, no para ver qué van a hacer con el pastor, sino para destituir al pastor y llamar a la persona que ya estaba lista, desde luego, para ocupar el puesto. Se acercó la esposa del pastor, pidió que le dieran oportunidad de hablar, de entregar un papel, era más que todo, de entregar unos papeles. Algunos de los ancianos se comportaron bruscamente con ella, usted no se meta, esto no tiene que ver con usted, su esposo fue el irresponsable, lo siento mucho hermanita, ve a ver usted qué hace, pero la iglesia, después de que la humillaron, aceptaron que la señora diera unos papeles, eran unos papeles médicos. El pastor ya tenía, a causa de una enfermedad, de un cáncer de próstata, la imposibilidad de mantener relaciones. Y desde luego esas cosas no se dicen y no se cuentan. Solo lo sabía ¿quién? La esposa, él y el doctor. Pero tuvo que hacerlo público. Y la señora dijo, ustedes sabrán qué es lo que hacen. Después terminó la mujer confesando de que sí, había mentido. Dijo cuántas personas estaban involucradas. El asunto supuestamente se había solucionado, pero no, la iglesia fue dañada. Y uno de los hombres sabios dijo, por favor, todos los que dudaron del pastor, si tienen un poquito de dignidad, deberían de irse de la iglesia.
¿Y todo pasó por qué? Envidia. La envidia. Y aquí tenemos al Señor Jesús. El hombre bueno, santo y puro que va a ser muerto. Sabemos que en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Pero los acusadores eran motivados simple y sencillamente por envidia. Por celos. Pilato quiso tratar de resolverlo, Pilato quiso tratar de liberarlo, dice Pilato, bueno, voy a poner a Barrabás por este lugar y voy a poner a Cristo, voy a decir, elijan entre Barrabás y Cristo, y la lógica debería ser que elijan ¿a quién? A Cristo, pero el daño era tan grande que ya se había despertado, que el pueblo escogió a Barrabás. Cuando el Señor Jesús carga la cruz, no estaba cargando la cruz de Jesús, estaba cargando la cruz ¿de quién? De Barrabás. Le tocó morir la muerte ¿de quién? De Barrabás. Entendemos que era mi cruz y entendemos que era mi muerte. Pero estamos hablando del momento exacto ahí, lo que está pasando en esto. Hay personas que saben que el amigo es un chismoso y que el amigo es un envidioso y que el amigo es un celoso. Hay personas que conocen a sus amistades, conocen quiénes son así y sin embargo toleran a esa persona porque todavía no han sido afectados con el veneno de esa persona. Pero cuando les llega a pasar no se extrañan. ¿Por qué? Porque sabía que esa persona era así. Porque la envidia no le dio paz. Por la envidia se echaron a perder. Simple y sencillamente la envidia. Pilato estaba temeroso, él tenía que hacer justicia y no sabía cómo, y al final Pilato dice, bueno, y queriendo, dice el versículo 15, y queriendo Pilato satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y les entregó a Cristo. ¿Y queriendo satisfacer a quién? Al pueblo. A veces, hermanos, en las mismas iglesias, los líderes de la iglesia están más preocupados por lo que el pueblo grita y por lo que el pueblo señala y por lo que el pueblo quiere que por lo que es la voluntad de Dios. Y están más preocupados que se enojen fulano, mengano, sutano y perencejo que obedecer la voz de Dios. Y cuando esas cosas pasan, hermanos, ya la iglesia no es de Cristo, es de fulano, mengano, perencejo. Porque aquí se hace lo que ellos dicen, porque si no se enojan. Entonces los líderes se vuelven tan cobardes como Pilato y prefieren ser neutros y lavarse las manos, y se limita la bendición de Dios, se limita la gracia de Dios, se limita el favor de Dios, se limita lo que Dios quiere hacer, se limita que las almas sigan añadiéndose a la iglesia, se limita el crecimiento espiritual, se limita absolutamente todo, porque estamos en este momento sosteniéndonos por la opinión del pueblo y no por lo que Dios quiere. Y Pilato se quiso lavar las manos, pero por más que se las lavara, ¿sabe qué pasó? Las tenía manchadas, pero manchadas de sangre. De la sangre del Señor Jesucristo. Pilato, yo no quiero ser Pilato. Ni tampoco quiero ser un fariseo, no quiero ser un saduceo, no quiero ser ninguno de los ancianos.
Yo no quiero ser de esos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Creo que antes, mejor que ser uno de ellos, es mejor ser Barrabás. Yo tampoco quiero ser Barrabás. Solo entiendo una cosa, que al final el Señor soportó todo esto. ¿Sabe por qué? Porque me amaba. Solo eso. El Señor tuvo que soportar la envidia, la destructiva envidia, solo porque me amaba. Y el Señor guardó silencio, siendo el Todopoderoso, solo porque me amaba. Y el Señor no dijo nada, y como oveja fue conducida para ser sacrificada, solo porque me amaba. Y solo porque me amaba logró sufrir el oprobio de todas estas gentes malas, llenas de envidia, que querían tener el lugar de Dios. Por eso el Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando sea tiempo. Si hay envidia, hermanos, hoy es un buen día para decirle, Señor, perdóname. Perdóname por estar envidiando, Señor. Perdóname por no estar agradecido con lo que tú sí me has dado a mí. Perdóname, Padre, por tomar esta actitud necia, irreverente, pecadora, profana, desleal, que daña y sigue dañando constantemente a las personas, Señor, que siguen siendo víctimas de la envidia. No seamos tan fariseos. Seamos cristianos. Y si ha sufrido por la envidia, perdone. Perdone. Pero si ya usted sufrió el daño y sabe lo feo que se siente, no le cause usted un daño a otra persona, porque el diablo se va a querer tentarnos para que también nosotros entremos en el camino de la envidia y podamos destruir a otra persona. Vamos a inclinar el rostro, vamos a meditar un poquito. Es tiempo de cena del Señor. Si hay algún pecado, si hay alguna cosa que confesar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted ha sido dañado por la envidia, perdone. Y si por causa de la envidia usted se ha equivocado en el camino y su camino se ha venido destruyendo, confiese su pecado, Él es fiel y justo y le va a perdonar. Pídale perdón al Señor y que le permita andar en un camino que glorifique su nombre. Ore, mi hermano, clame, pida, ruegue, hable con el Señor. En la Biblia tenemos dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. En el bautismo damos testimonio público del milagro que ha ocurrido en el corazón. En la cena del Señor recordamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Les leo de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo del Señor Jesús fue partido al recibir los látigos que destrozaron su cuerpo, los golpes en su cabeza que desfiguraron su rostro, la corona de espinas.
haber sido traspasado con los clavos, haber sido traspasado con la lanza. Su cuerpo fue partido, fue molido, porque estaba recibiendo el castigo de mis pecados, de mis necedades, de mis majaderías, de mis irreverencias, de mis truanerías, de mi necedad. El Señor recibe el castigo en la cruz del Calvario. Su cuerpo es partido, pero además su cuerpo es partido para que nosotros podamos seguirlo compartiendo con otros que necesitan escuchar de la salvación. Por eso al hacer la cena del Señor, al celebrar la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios dice que esta sangre es un pacto que Dios hace con los que creen en Cristo. Un pacto de vida eterna que no puede ser quebrantado por nada ni por nadie, porque es un pacto que fue hecho por los méritos única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por esta salvación tan grande. Perdónanos, Dios, si nos hemos dormido, si nos hemos deslizado, si la hemos dejado de atender. Perdónanos, Padre, si hemos quitado nuestra mirada de Jesús, autor y consumador de la fe. Perdónanos, Señor, si hemos quitado la mirada en las cosas de arriba. Entendemos, Padre, que somos tu pueblo en esta tierra y que el propósito, Padre, es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Perdónanos y ayúdanos a entender que tenemos que seguir predicando la muerte de Cristo y su resurrección hasta que Él venga. En Cristo Jesús. Amén y amén.